buenos días. En esta oportunidad tenemos el gusto de presentar el trabajo desarrollado en esta parcela demostrativa que se hizo en el cultivo de Brassica oleracea, ¿verdad? Botrytis. Esta investigación es parte del curso de Química y Fertilidad de Suelos con el ingeniero Alfredo Mirón, y pues estamos ubicados en la finca experimental de la Universidad del Valle. El cultivo, la parcela esta se encuentra a una altitud de 2.330 metros sobre el nivel del mar. Esta es el área, como puedan ver ustedes, de trabajo que tuvimos para esta investigación. La investigación que se hizo acá, por ser el curso de Química y Fertilidad de Suelos, más que todo fue conocer sobre las necesidades y los requerimientos nutricionales del cultivo, así como desarrollar un plan de fertilización en el cual se utilizó el fósforo como un elemento al cual se hicieron ciertas variaciones para poder evaluarlo. El nombre de nuestra investigación era la evaluación de diferentes dosis de fósforo en el cultivo ¿verdad? Entonces vamos a hablarles un poco al respecto de esto más a fondo. También escogimos este cultivo porque queríamos ver resultados más a fondo, en la cual pudimos escoger lo que es el diseño completamente al azar, en la cual pudimos ejecutar aquí en nuestro cultivo. Y también este cultivo es muy apto en lo que es en el altiplano, así como acá tenemos una buena humedad que oscila entre los 15 a 18 grados centígrados, y pues es un buen clima para este cultivo, en la cual como había dicho anteriormente sobre lo que es el diseño que pudimos ejecutar aquí, es el diseño completamente al azar, en la cual pues este diseño pues nos da muchos resultados. Es por eso que nosotros escogimos este diseño para poder ver los resultados más adelante. Bueno, también en lo que es por qué escogimos este cultivo, pues este cultivo pues es muy apto, es muy apto en estas regiones de lo que es el altiplano, en la cual en muchos lugares se cosecha este cultivo, dando un buen resultado a los agricultores, también a los productores y además a los técnicos que trabajan en esta área de lo que es la agricultura, pero especialmente en lo que es en la coliflor. También este cultivo es muy rentable para los agricultores, mencionando lugares así como Chequijá, San José Chacayá, Los Encuentros, acá en el Tablón también. Ha tenido buenos resultados porque es un cultivo muy apto, en la cual el objetivo de nosotros es poder demostrar en las unidades experimentales que nosotros evaluamos, poder demostrar el rendimiento que tiene lo que es el fósforo en las unidades experimentales. Pues el cultivo de la coliflor es muy importante para la región del altiplano, ya como él lo mencionaba, pues se puede, según citas de internet, pudimos investigar que es uno de los cultivos que se manejan más en el altiplano del país, y Sololá es uno de los máximos productores a nivel de territorio guatemalteco. Entonces, ahora el cultivo de la coliflor es un cultivo que consta de 4 fases fenológicas, en las que destacan la fase juvenil, la fase de inducción floral, la fase de formación de peya y desarrollo de peya. En la fase juvenil podemos ver que la planta ha sido, por decirlo así, sembrada en un cultivo, sembrada para un cultivo específico, para la producción del cultivo, y esa etapa
es donde se desarrollan más que todo las hojas y empieza a verse así el follaje de la planta, pero no en gran tamaño, sino que en tamaños pequeños. La fase de inducción floral es cuando la hoja para de desarrollarse y comienza como que una pequeña inducción ya a poder querer desarrollar la peya. El desarrollo de peya es el crecimiento en el cual atraviesa en sí la peya, que es lo que se aprovecha de este cultivo para poder ser ya comercializada en el pueblo. También está la última etapa, que es la fase de la formación de peya, que es la etapa final, en donde uno ya ha terminado de cosechar, ya ha sido el cultivo adquirido y es únicamente para poder ser comercializado. Como podrán observar, acá tenemos una plántula pequeña en la cual no se mira el desarrollo de la peya, ni siquiera una inducción floral, por lo que únicamente se encuentran hojas y la planta pues ha estado desarrollando el follaje, que es lo que nos está siendo como el anclaje para empezar a pasar a la siguiente etapa. Aquí tenemos una planta que está en fase de inducción floral. Entonces en esta fase empieza como a quererse formar la peya y como podrá observarse en cámaras, las hojas empiezan a colocharse en el interior de las hojas de la coliflor, lo que indica que está empezando a desarrollar la peya en su interior. Y acá podemos tener otro ejemplo de ya la fase de desarrollo de peya, en el cual la peya ya empieza a desarrollarse dentro de esas hojas y como podemos observar acá hay una peya en el interior ya desarrollándose. Esta etapa es la fase de desarrollo y en esta plántula, como podemos ver, ya tenemos la fase de desarrollo de formación de peya, la cual es la última etapa, y pues tenemos esta coliflor ya desarrollada, lista para poder ser comercializada. Entonces esas son las etapas fenológicas del cultivo. Para poder llevar a cabo esta actividad, esta investigación en el campo experimental, tuvimos que realizar ciertas labores antes y después de haberse ya implementado y durante el proceso de desarrollo del cultivo. Bien, como primera intervención que tuvimos que hacer fue identificar y seleccionar el área al cual íbamos a trabajar. Entonces esto se hizo acorde a sorteos, ya que hay muchos grupos trabajando este tema de investigación. Entonces nos tocó esta área que ustedes ya pudieron observar, la cual consta de 11 metros por 9 metros, dándonos un total de 99 metros cuadrados. Los labores principales que tuvimos que hacer: esta área estaba literalmente enmontada, estaba cubierta con mucha masa vegetativa. Entonces tuvimos que realizar algunas labores culturales, como una limpieza del área, una desinfección del área, así como un raleo de las ramas de los árboles que también se pueden ver acá en la parcela. Tienen que hacer un raleo de ramas. Luego, posteriormente, tuvimos que aporcar el suelo, pues ya como se decía, estaban las raíces de las hierbas muy profundas. Entonces tuvimos que realizar un apurcado mínimo, una labranza mínima, para poder tener un suelo con mejores beneficios y con una disminución de maleza en el interior. Posterior a ello levantamos lo que es una tipo cama, la cual fue del tamaño de todo eso. También tuvimos que realizar un aplanamiento del área y levantamos la cama, puesto que en las fechas que se implementó esto, que fue a principios de julio, a mediados de julio, principios de agosto, existieron muchas lluvias torrenciales. Entonces tuvimos que vernos en la necesidad de levantar una pequeña cama para poder mitigar un poco lo que es la entrada de corrientes de agua en el interior de las plantas, y así también aprovechar un poco, ya que entraban en las partes bajas del suelo. Entonces pudimos también aprovechar un poco más lo que es la humedad. Luego tuvimos que realizar
la plantación del cultivo, tuvimos que también determinar el número de plantas que nos iban a caber en el interior del cultivo. No trabajamos con semillas en esta ocasión, puesto que teníamos que tener resultados a principios de noviembre, entonces nos tuvimos que ahorrar unos cuantos días. Hicimos la adquisición de algunos pilones, entonces nos dieron una ventaja de aproximadamente 20 días, entonces hicimos la plantación a principios de agosto, específicamente el 1 de agosto fue el día de plantación, cual pudimos realizar esa actividad. Luego, durante todo el proceso del cultivo, tuvimos que realizar también fertilizaciones de diferentes dosis, como se había mencionado al principio de la presentación, diferentes dosis. También se tuvo que hacer una fertilización, una limpieza de malezas en el interior del cultivo. Estas fueron un poco constantes debido a que, como les mencionaba, había mucha lluvia, entonces tuvimos que realizar como varias actividades de limpieza de maleza. Entonces ahí utilizamos más que todo azadones y rastrillos para poder tener una mejor área y una mejor limpieza. Posterior a ello también tuvimos que aplicar algunos insecticidas. Como ustedes saben, la planta de la coliflor es atacada por algunas plagas, igual que todos los cultivos, entonces tuvimos que aplicar algún producto para poder erradicar o por lo menos disminuir, debido a que tuvimos este problema de afección de la plaga, puesto que en la parte del fondo, que se puede ver allá donde están las naves del invernadero, había una plantación de coliflor ya establecida, entonces esta ya estaba en su etapa final y había mucha plaga de la polilla, entonces esa empezó a emigrar para nuestro cultivo, entonces tuvimos que vernos en acción de tomar ciertas medidas para poder ahuyentar esa plaga y que no nos dañara y no nos afectara en la producción. Asimismo, también después de todo eso realizamos también un aporcado, que es el que requiere la planta, puesto que es un cultivo que las hojas son de crecimiento vertical y pueden quebrarse en cierto punto. Entonces este es como un mecanismo para protección. Realizamos el aporcado también en el cultivo. Y pues mediante el aporcado también, como sabemos, como estábamos en etapa de lluvia, pudimos también... Fue una herramienta que pudimos utilizar también para poder disminuir la escorrentía que puede surgirse en la superficie del suelo, la cual nos ayudó para poder tener mayor humedad en el suelo, ya que también es como lo mencionaba el compañero a principios, este cultivo es uno de los que es un poco más exigente en humedad. Riegos aproximadamente hicimos 2, pero eran en lapsos donde el agua de la lluvia, de la precipitación de la lluvia, se había detenido, pero fue riego muy mínimo. Más que todo, lo que nos ayudó para la parte de humedad fue la naturaleza misma. Bueno, las enfermedades tenemos como principal lo que es la hernia de la col, en la cual este hongo se propaga más en suelos ácidos, en la cual eso es un problema muy común en lo que es en la coliflor. Si tenemos suelos ácidos, pues obviamente tenemos mucho más resultados de este hongo, en la cual este hongo ataca pues obviamente casi completamente lo que es la planta hasta exterminarlo, y esto es uno de los hongos más, por decirlo así, más agresivos. También tenemos lo que es la botrytis. Bueno, la botrytis lo que causa, este también es un hongo en la cual esto causa pudrición en las hojas. También causa pudrición en el cuello y en las peas de la coliflor. ¿Y por qué se da este hongo? Este hongo se da por mucha humedad en el suelo, y esto le favorece a este hongo a propagarse. Y por último tenemos el mildio,
la enfermedad mildio, y que esto ocasiona también a la planta o al porte de toda la planta de la coliflor. Ocasiona marchitez en las hojas bajas, dando un color blanquecino o un gris ceniza. A veces da ese color, y esta enfermedad se propaga mucho cuando hay mucha humedad y bajas temperaturas. De qué son las plagas, tenemos las plagas. Bueno, una de las principales son las orugas, clases de orugas. La primera es Pieris brassicae, y que estas son mariposas de color blanco, que tienen manchas negras en las alas, y en su estado que más ataca es larval, alimentándose de las hojas de la coliflor. Pues, y esto pues ocasiona obviamente daños físicos a la planta. Obviamente también representa una mala presentación y baja calidad de las hortalizas. Otra de las orugas que más afecta la hortaliza es la Mammestra brassicae, y esta oruga pues también su estado en que más ataca es el estado larval, y estas orugas se alimentan más de las hojas jóvenes, y estas orugas atacan más las hojas jóvenes, en la cual resulta una baja producción y una mala calidad de la coliflor. Y en el estado adulto son mariposas de color blancas, mariposas nocturnas, en la cual son muy pocas las veces que se puede encontrar en el día. Otra de las más importantes que nosotros le damos auge es la palomilla de la col, y estas palomillas, en su estado en que más ataca es en el estado larval también. Y esta palomilla pues es una de las más principales, como ya había dicho, ya que esta palomilla se alimenta más de las hojas, haciendo perforaciones en las hojas, haciendo perforaciones en los tejidos también. Pues, y obviamente esto baja lo que es el rendimiento y también el desarrollo de la planta, presentando un mal porte de la coliflor, y esto obviamente le afecta al productor o al agricultor, perdón. También tenemos lo que es la mosca subterránea. Pues la mosca subterránea también es una de las más complicadas, o son una de las plagas más agresivas, porque son plagas que son muy difíciles de controlar, pero sí se puede controlar con un buen manejo. Y en su estado en que más ataca también es larval, alimentándose de las hojas más tiernas de la coliflor, y también esto afecta en el desarrollo de las pellas. Para llevar a cabo la estructuración de nuestras unidades experimentales a campo, tuvimos que realizar un croquis en el cual se trabajó el modelo completamente al azar, y mediante hicimos un sorteo a papelitos para poder determinar en qué posiciones iban a ir ubicados los tratamientos y las repeticiones. Entonces se podrá ver en pantalla que la distribución que se colocó en campo fue la que se muestra en el croquis de la imagen que se puede observar. Asimismo también tenemos los tratamientos, cada uno de los tratamientos acorde al número y a la repetición que fueron colocadas en campo.
También asimismo tuvimos que como que realizar una distribución, como les mencionaba anteriormente, con la fórmula de para hallar el número de repeticiones. Entonces determinamos que eran 5 repeticiones por cada uno de los tratamientos, lo que nos dio las 20 unidades experimentales. Para realizar nuestro requerimiento, como era de 200 de nitrógeno, 35 de fósforo y 210 de potasio, tuvimos que hacer las ciertas relaciones acorde al área que teníamos nosotros destinada, ya que los kilogramos de esos requerimientos están dados en hectáreas. Entonces, para nuestra parcela pudimos determinar que de las fórmulas comerciales que nosotros utilizamos para poder equilibrar nuestro requerimiento específico en nuestro cultivo, tomamos lo que es la fórmula de 4600, que es de la urea. También utilizamos el 1050 y el fertilizante 0060. En base a esas fórmulas hicimos nuestros cálculos para poder determinar cuánto de cada uno de los fertilizantes de las fórmulas mencionadas teníamos que utilizar, y se determinó que en nitrógeno, como se podrá dar cuenta, en urea nos presenta que tienen un 46% de nitrógeno y el 1050 nos presenta 10% de nitrógeno. Entonces tuvimos que hacer un balance en esa parte con el nitrógeno, y como resultado pudimos determinar que teníamos que aplicarle únicamente 3.31 kilogramos de urea por el área que teníamos. También para el fósforo, como eran 4 repeticiones en diferentes dimensiones, como eran 25, 30, 35 y 40, para el fósforo al 40% nos dio que era de 0.79 kilogramos del 1050. Para el del 35 nos dio que era de 0.69 kilogramos, y para el de 30 nos dio que era un total de 0.59 kilogramos, y para el de 25 nos dio que era un 0.49, casi 49 kilogramos del 1050. En el caso del potasio, como la fórmula es 0060, al área nos indicó la fórmula que tendríamos que aplicarle de 3.46 kilogramos por el área. Todos esos datos están dados en kilogramos. Ya ahora en libras estamos haciendo un total de 7 libras con 30 de urea, para potasio de 7.63 libras, y para el fertilizante que es de fósforo nos tira que para cada uno de los tratamientos tenemos que aplicarle 1.75 libras, 1.52 libras, 1.32 libras y 1.10 libras, según las dimensiones que se manejaron. Esto aunado con lo que mencionábamos de las plagas, también se tomó en cuenta que tuvimos que comprar un insecticida para combatir la cola. Utilizamos Monarca 1125 SE, el cual tuvo un costo que estaba no pensado desde el principio, pero supusimos que teníamos que tenerlo en cuenta. Entonces realizamos también los costos de inversión que hicimos en todo el proyecto, y determinamos que en la adquisición de pilones tuvimos que invertir 60 quetzales por la cantidad de los pilones que implementamos. En el caso del fertilizante urea, tuvimos algunos contactos que tenían ya los fertilizantes, entonces nos ahorramos el comprar los quintales y ellos únicamente nos vendieron las libras que necesitábamos. En total gastamos en urea 10.90 quetzales, en el 10.50 gastamos 9.33 quetzales, en el 0060 gastamos 13.32 quetzales. Aunado con esto, también el Monarca nos costó 35 quetzales. Entonces toda la inversión de los materiales y los insumos nos dio un total de 128.45 quetzales gastados.
Bien, desde el principio de la investigación tuvimos que trazarnos algunas variables las cuales serían las que determinaran si había una diferencia entre los distintos planes de fertilización que manejamos nosotros. En este caso, las variables que nosotros determinamos fueron el largo de las hojas, el diámetro de la pella y el peso de la misma pella. Para medir el largo de las hojas, como bien les mencionábamos, nuestra unidad experimental aproximadamente contaba de 15 coliflores, de las cuales determinamos como unidades para poder sacar una media de la parcela. Determinamos 7 plantas seleccionadas al azar también, para no crear sesgo en tener alguna preferencia o inclinación a la hora de recabar esos datos. Entonces esa técnica de al azar se manejó prácticamente en las 3 variables. Asimismo, utilizamos para la medición del largo y el diámetro una cinta métrica y para pesar utilizamos una pesa de las que utilizan los comerciantes. Después de eso realizamos un análisis de varianza, la ANDEVA, para poder determinar con los datos ya obtenidos de todas las parcelas y de todas las unidades experimentales si existía alguna diferencia significativa entre tratamientos, que es lo que nos interesaba conocer. Entonces, según la ANDEVA que se puede observar en la imagen de la pantalla, para el análisis de varianza del largo de hoja tuvimos una F de 0.5469 y los demás dígitos, y una F de Fisher de 3.23. Ahí estábamos manejando en Fisher al 5%. Entonces, según las reglas estadísticas, si la F calculada es menor que la de Fisher, no existe una diferencia significativa entre los tratamientos. Y como lo podrán ver en la pantalla, ahí también ejemplificamos que en tratamientos no existe una diferencia significativa de los tratamientos, por lo que existe una respuesta positiva de parte de los tratamientos evaluados. Asimismo, también realizamos el análisis de varianza del diámetro de las pellas. En este caso se revisaron los mismos valores, la F de Fisher y la F calculada, donde la F calculada en este caso fue de 0.1609 con un valor de F de Fisher del 3.2388. Igual aplicamos la misma regla de Fisher y nos indica que para el diámetro de pellas entre diferencia de tratamientos no se presenta una diferencia significativa, por lo que cada tratamiento nos brinda una respuesta positiva al diámetro de las pellas. También está el análisis de varianza con relación al peso de la pella, el cual nos indica con los mismos valores que la F calculada es de 1.7893 y la F de Fisher es de 3.23. Basados en la regla, en la misma situación, no existe una diferencia significativa entre los tratamientos, por lo que concluimos como grupo como dúo, que no era una diferencia significativa entre los tratamientos, y que pues porque ambos tratamientos, todos los tratamientos presentan un desempeño positivo en el cultivo, por lo que se podría determinar que se podría aplicar cualquiera de los 4 tratamientos para poder hacer uso de ellos y producir el cultivo de la coliflor. ¿Por qué elegimos el largo de las hojas, el diámetro y el peso de la pella? Bueno, en caso de la pella
pues como es el producto que es comercializado en este cultivo, creemos que es muy importante tener un buen tamaño de peyas, también así como un buen peso, pues porque en eso se basa el valor que puede tener ya al ser comercializada la peya en los mercados o en cualquier parte en la que sea comercializada. También en el largo de las hojas nos basamos en que pues se tiene que realizar un doblez de hojas para proteger la peya, pues esta tiene que presentar unas buenas características físicas a la hora de ser comercializadas. Entonces el quiebre de las hojas, si eran largas, nos iban a ayudar a que pues la peya conservara el color blanquecino que la caracteriza. Entonces ese fue el método que utilizamos para determinar las peyas y las variables respuestas. También en pantalla se les va a mostrar algunas imágenes del trabajo que pudimos desempeñar como un anexo, como unas muestras de lo que se pudo realizar, de las labores que tuvimos que a bien realizar como pareja de trabajo. Entonces esa ha sido nuestra presentación. Los integrantes del grupo somos su servidor Alejandra Manuel Pérez Barrios y Elías Chuquisquina, del tercer año de la carrera de agroforestería. Entonces, muchas gracias. Bueno, como grupo concluimos que la investigación que se realizó durante estos meses se logró el objetivo en lo que es en la evaluación de los tratamientos en el fertilizante que nosotros evaluamos en el cultivo de la coliflor, determinando un buen resultado, buenos resultados positivos en los tratamientos y en las repeticiones que nosotros hicimos en nuestras unidades experimentales, utilizando lo que es el análisis de varianza, en la cual esto resultó con muy buenos resultados, dando una respuesta homogénea, en la cual el análisis de varianza nos indica que no hubo significancia entre los tratamientos, que esto da a entender que hubo un buen manejo en lo que es en las unidades experimentales. También como estudiante, otra conclusión, pues como estudiantes, pues en lo personal hablo por mí y por mi compañero como grupo, nos ayudó bastante en nuestros conocimientos, porque estas ideas, estos conocimientos que ustedes nos compartieron como ingenieros, nos ayudó bastante a enriquecer y fortalecer nuestros conocimientos en el área agrícola, también en lo que es ya en el mundo real y en lo que es en el campo. Y esto nos ayudó mucho a enriquecer y fortalecer nuestros conocimientos. También otra conclusión es que se logró aplicar las técnicas y estrategias y métodos en la cual pudimos adquirir en los cursos de fertilidad y suelos y también en diseños experimentales, y eso fue una muy buena idea de una combinación de cursos para poder darle paso a un resultado de buenos conocimientos, tanto como ingenieros a estudiantes o estudiantes a ingenieros, y esto fortaleció bastante nuestros conocimientos como estudiantes